Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de, ¿alguien sabe? Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, por favor. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Ezequiel 14, del 1 al 11. Y vamos a estar considerando hoy el tema, andemos en pos de Dios. Andemos en pos de Dios. Vamos a leer los versículos y después vamos a analizar dos temas dentro de este título, andemos en pos de Dios, que nos van a permitir entender la importancia de andar en pos de Dios, seguir a Dios, vivir buscando hacer la voluntad de Dios. En el versículo 1 dice la Biblia: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, esos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Observen el versículo 11, al final dice: para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí. Y lo que el Señor desea, hermanos, es que andemos en pos de Él. Observa el versículo 7: porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado, escucha esto, de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, etcétera, etcétera. La Biblia dice claramente que Dios de alguna manera desea que andemos en pos de Él, que lo busquemos, que lo sigamos, que tengamos una relación con Él. Y quiero mostrarles en lo que hemos leído la importancia de andar en pos de Dios. En primer lugar, quiero que vean cómo Dios revela el pecado de estos hombres. La Biblia dice que vinieron a Él, versículo 1, algunos de los ancianos de Israel. Ancianos de Israel está hablando de líderes, está hablando de la gente que guía al pueblo, que tiene la responsabilidad de cuidar al pueblo. Y Ezequiel dice: vinieron y se sentaron delante de mí. Ezequiel es un profeta de Dios. Y lo que vamos a ver en estos versículos del 1 al 5 es el pecado que hay en ellos. Dios lo va a revelar. Y nota que en el versículo 2 viene palabra de Jehová a Ezequiel. Ezequiel está recibiendo revelación. ¿Por qué? Porque Ezequiel no puede ver lo que Dios puede ver. Y tú y yo no podemos ver muchas veces lo que hay detrás de las personas, en el corazón del ser humano. Difícil aún es para nosotros saber realmente lo que hay en nuestro corazón. Tú y yo tenemos una idea, podemos pensar qué es lo que hay en nuestro corazón, pero al final del día no sabemos exactamente lo que hay en nuestro corazón. Hay una persona que sabe bien lo que hay en nuestro corazón y es Dios.
Y Dios le va a revelar a Ezequiel lo que hay en el corazón de estas personas. Y vean conmigo, por favor, en el versículo 3, dice la Biblia que estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Qué han puesto en su corazón, hermanos? Sus ídolos. Versículo 3 dice, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y la pregunta aquí es, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, en el corazón de ellos hay idolatría. No están bien delante de Dios y sin embargo están sentados delante de Ezequiel y Dios dice, ¿tú crees que ellos vienen seriamente buscando consultarme? Lo que Dios está mostrando aquí, el pecado que hay en ellos, hermanos, hay hipocresía en lo que están haciendo, hay hipocresía en sus acciones. Están sentados, entre comillas, delante del profeta de Dios, buscando consejo de Dios, cuando en sus corazones, ¿qué hay? ¿Qué hay en sus corazones, hermanos? Ídolos. Y dice aquí en el versículo 3 que han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Lo que hay enfrente de ellos es su maldad. En primer lugar, Dios le está revelando a Ezequiel que son hipócritas. Es bien importante, hermanos, tener cuidado con nuestra actitud que lleva a acciones. Tu corazón, mi corazón, tiene que estar correcto delante de Dios, porque si no estamos correctos delante de Dios, vamos a hacer cosas que realmente no deseamos hacer o queremos hacer, y eso es hipocresía. Pregunta, ¿Dios se agrada de la hipocresía, hermanos? ¿Sí o no? No. Dios no se agrada de la hipocresía. ¿Saben que Jesús dijo, hablando del pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra? Eso está en Mateo 15, versículo 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fue lo mismo que Isaías dijo cuando habló al pueblo de Israel. En Isaías 29, 13, la Biblia dice, Isaías hablando con el pueblo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es importante, hermanos, que entendamos una cosa. Dios no sigue nuestras palabras. Dios sigue nuestras acciones. Y es importante que entendamos que Dios puede ver nuestro corazón. Por lo tanto, tus acciones y mis acciones en realidad no revelan mucho de lo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo, familia? Tú puedes estar sentado aquí, al igual que yo, cantando a Dios, buscando de Dios, a través de lo que estamos haciendo, ser parte de esta congregación, pero realmente tu corazón y mi corazón, Dios lo conoce bien. Así es que no estemos tan preocupados de lo que estamos haciendo externamente, sino de lo que estamos haciendo internamente. Amén. Porque Dios ve nuestro corazón. Ahora, hablando del corazón, en el versículo 3 ya leímos lo que dice Dios de ellos. Versículo 3, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Nota, ellos pusieron sus ídolos en su corazón. Ellos son responsables. Vean conmigo el versículo 4. Dios le dice a Ezequiel, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel, cualquiera del pueblo de Israel, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta. Escucha esto, dice, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Yo responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Yo Jehová responderé, dice el Señor. Noten el versículo 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos.
¿Qué es lo que hay en el corazón de ellos? Ídolos. Y los ídolos han llevado a que ellos se aparten de Dios. Y dice Dios, yo voy a responder de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Esto quiere decir, hermanos, que cada persona ha puesto ídolos en su corazón. Unos pocos, otros muchos. Y Dios dice, yo voy a pagar a cada uno de ellos conforme a la multitud, conforme al número de sus ídolos, conforme al tamaño de su pecado delante de mí. Yo, Jehová, responderé. Está hablando, hermanos, de que Dios personalmente va a lidiar con los ídolos de nuestro corazón. ¿Por qué no debemos tener ídolos o dioses ajenos delante de Dios? Porque nos apartan de Dios. Es la idea detrás de los ídolos. Nota lo que dice el 5. Se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Ahora, hermanos, cuando hablamos del corazón, estamos hablando del punto central de lo que somos como personas. No estamos hablando del órgano. Cuando la Biblia dice corazón, estamos hablando de ese punto central en nuestras vidas, lo que nosotros somos. Y el corazón, cuando tú lees en la Biblia acerca del corazón, del punto central de nuestra vida, es como la mente. El corazón piensa, el corazón percibe, el corazón entiende. Y el corazón de ellos, hermanos, en este momento está controlado por la idolatría, no está controlado por Dios. Y como ese corazón está controlado por los ídolos, no pueden hacer la voluntad de Dios. Están lejos de Dios. La pregunta es, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en el punto central de tu vida? ¿Qué hay dentro de tu cuerpo, en lo más íntimo de tu ser? ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué hay en mi corazón? Recuerden, la Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tú y yo sembramos en nuestro corazón es lo que va a fluir de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Todo eso, familia, está siendo movido por lo que hay en nuestro corazón. Cuando hablas, tus palabras reflejan lo que hay en tu corazón. Cuando piensas, tus pensamientos reflejan lo que hay en tu corazón. Cuando actúas, tus acciones reflejan lo que hay en tu corazón. Hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos plantando en nuestros corazones? Dios está viendo nuestros corazones. Recuerden Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. ¿Cómo es el corazón, hermanos? Engañoso. El corazón te va a engañar. Más que todas las cosas. ¿Se han dado cuenta que nuestro corazón es bien engañoso? Para los que tuvieron muchas novias, ustedes adultos, o muchos novios, ¿acaso no le dijimos al primero que lo amábamos con todo nuestro corazón? ¿Y qué pasó después? Y al número 4 también le dijimos, te amamos con todo mí. Y a lo mejor de una manera natural y real lo amamos o la amamos, ¿no? Pero terminamos casados con alguien que no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. ¿Qué pasó durante el proceso? ¿Cómo es el corazón, hermanos? Engañoso. Engañoso. El corazón te engaña, hermanos. Dice la Biblia que el corazón no solo es engañoso. Jeremías 17:9 dice que también es perverso. ¿Cómo es el corazón, hermanos? Perverso. Hay maldad en nuestro corazón. ¿Verdad que hay maldad en nuestro corazón, hermanos? Hay maldad en nuestro corazón. Pero en Jeremías 17, el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Dios, hermanos, no solo escudriña lo que está en nuestra mente, sino también lo que hay en nuestro corazón. Tu mente, tu corazón, mi mente, mi corazón, actúan en nuestra vida. Y mi mente es conocida por Dios. Y lo que hay dentro de mí es conocido por Dios también. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón, ten cuidado con tu corazón, porque de el corazón mana la vida. En otras palabras, todo lo que hacemos
en esta tierra, hermanos, nace del corazón. ¿Se acuerdan cuando regañaron a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos? Cuando iban a comer. Y Jesús dijo, no te preocupes de lo que entra, sino de lo que sale. Entonces Dios le dice a Ezequiel, mira a esos hombres, hay hipocresía en ellos y en su corazón hay idolatría, están lejos de mí. Vean lo que dice el versículo 3 y 4. Algo interesante aquí. Versículo 3 dice, han establecido, escucha esto, el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Delante de su rostro está el tropiezo de su maldad. Ve el versículo 4 en la parte final casi. Dice, establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. 2 veces Dios le dice que hay el tropiezo de su maldad delante de su rostro. En otras palabras, ellos son hipócritas porque sus acciones no coinciden con lo que ellos están sintiendo dentro. Y a raíz de eso, hermanos, tienen un obstáculo enfrente. Algo que inhibe, algo que estorba su entendimiento. No pueden entender a Dios porque no son de Dios. Están entregados a sus ídolos. Y por eso ellos podrán con su boca, con sus labios, buscar a Dios o clamar a Dios o buscar el consejo de Dios, pero no pueden entender a Dios porque su corazón no le pertenece a Dios. Entonces hay tropiezo en su entendimiento, hermanos. Están cegados. ¿Cuántos de nosotros estábamos cegados antes por lo que había en nuestro corazón, hermanos? Pero ahora Cristo está en nuestro corazón. Dios vive en nuestro corazón. Y tenemos entendimiento, hermanos. Podemos leer la Biblia, podemos entender lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú y yo leemos la Biblia, y la Biblia nos regaña, la Biblia nos redarguye, la Biblia nos convence de pecado, sentimos estragos, hermanos. Sentimos la mano de Dios sobre nuestras vidas, llevándonos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón que honestamente busca a Dios. Pero la gente que no tiene a Dios en su corazón, hermanos, no van a poder ver lo que tú y yo vemos. Y a veces no es que no entiendan, hermanos, lo que se está leyendo. Tú puedes traer una persona que no le ha entregado su corazón a Dios, estar sentada aquí escuchando lo que estamos diciendo, escuchando la palabra, y va a entender lo que estamos diciendo, va a captar lo que se está leyendo, pero realmente, hermanos, no lo va a poner en práctica, no lo va a ejecutar, porque hay pecado en su vida, porque hay ídolos en su corazón. Y es importante que atendamos eso. Ahora, vean conmigo del versículo 6 al 11. Algo que Dios busca. En primer lugar, vimos cómo Dios le revela a Ezequiel que ellos están en pecado. Que hay hipocresía, hay ídolos, hay tropiezo delante de ellos, no pueden entender. Pero en lo que vamos a escudriñar ahorita, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que Dios realmente no quiere que nadie se pierda. En lo que hemos leído hasta este momento en Ezequiel, tú y yo nos hemos dado cuenta de que Dios los va a destruir. Dios va a quemar Jerusalén, Dios va a quemar el templo, muchos de ellos van a morir, porque Dios tiene que traer juicio sobre sus vidas porque han pecado contra Dios. Pero en medio de todo esto, hermanos, observa lo que Dios le dice a Ezequiel. Y esto, hermanos, familia, es el corazón de Dios. El corazón de Dios exhorta al arrepentimiento. Mira lo que dice en el versículo 6. Por tanto, la palabra por tanto, hermanos, quiere decir en conclusión. Siendo que ellos son hipócritas, idólatras y no entienden, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Esa es la exhortación. Convertíos y volveos. ¿Qué les dice Dios? Convertíos
y volveos. La Biblia de las Américas dice, arrepentíos y apartaos. Y esa expresión, hermanos, explica mejor lo que Dios quiere. Convertíos y volveos quiere decir, arrepiéntete y apártate. Arrepiéntete y apártate. La palabra arrepentir tiene mucho que enseñarnos en lo que vamos a leer. Pero lo que Dios está buscando últimamente, hermanos, es que nos apartemos. Y quiero recordar con ustedes una verdad que está en las Escrituras. La paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte. Y cuando hablamos de la paga del pecado es muerte, no estamos hablando de la muerte física. Porque los hijos del diablo van a morir físicamente y también los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos vamos a morir. Seas de Dios o no, físicamente hablando. Cuando hablamos de la paga del pecado es muerte, hermanos, estamos hablando de la muerte eterna. Esto es, pasar la eternidad lejos de Dios, en un lugar que la Biblia llama lago de fuego. El infierno es el lugar temporal a donde todo hombre o mujer que mueran sin Dios van a ir después de la muerte. Pero cuando Dios lleve a cabo su juicio final, todos los que están en el infierno van a terminar en el lago de fuego por toda la eternidad. Es un lugar de tormento. Y cuando la Biblia dice aquí apartaos, para mí, hermanos, está hablando de apartarnos de las consecuencias del pecado. Y para poder apartarnos de las consecuencias del pecado, tenemos que arrepentirnos. ¿Se acuerdan cuando Pedro, en el libro de Hechos, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, como lo prometió Jesús? Y la gente empezó a murmurar diciendo que estaban borrachos por lo que estaba pasando. Y Pedro se pone enfrente de ellos y les predica, les comparte de Jesús, les dice lo que está pasando. Y la predicación de Pedro fue tan poderosa, hermanos, que los que estaban allí se compungieron en el corazón, se contristaron, se pusieron tristes por lo que estaban escuchando. Y le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra arrepentir tiene mucha importancia para poder vivir en pos de Dios o ser de Dios. Apartarnos del pecado implica apartarnos de la muerte, las consecuencias que el pecado trae sobre la vida de una persona. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, ustedes y yo vemos la palabra santos. ¿Cuántos santos hay en la casa? ¿Somos santos? La palabra santo es la palabra que quiere decir apartado de. Somos apartados de las consecuencias del pecado, hermanos. Y nota que le dice Dios aquí en el versículo 6. Convertíos y volveos, arrepentíos y apartaos. Nota, escucha, de vuestros ídolos. Y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, en primer lugar, hermanos, si tuviéramos que entender qué implica arrepentirnos, número 1, arrepentirnos implica dejar la iniquidad. Aquí dice, aparta tu rostro de tus abominaciones. Y cuando dice aparta tu rostro, yo estoy viéndote en este momento, estoy frente a ti, tú estás delante de mí. Si yo caminara hacia ti, voy en dirección hacia donde tú estás. Apartar mi rostro de ti quiere decir darte la espalda, dar una vuelta de 180 grados, caminar en dirección contraria a ti. Eso es apartar mi rostro de ti. Cuando dice la Biblia aquí, aparten su rostro de todas sus abominaciones, es la idolatría que están cometiendo delante de Dios. Y recuerden una cosa, la idolatría que ellos estaban haciendo no es la idolatría que nosotros vemos comúnmente, tener un ídolo en algún nicho y ponerle velas y rezar a ese nicho. La idolatría que ellos estaban haciendo, hermanos, tenía que ver con la inmoralidad sexual. Tenían actos sexuales de diverso tipo porque sus dioses es lo que requería. Y eso aún
acrecentaba la abominación delante de Dios. Entonces, número uno, si alguien te pregunta, si tenemos que entender qué es lo que Dios quiere decir cuando está exhortando al arrepentimiento, es que le demos la espalda al pecado, la espalda a lo que estamos haciendo que va en contra de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que esto sea, en este caso es idolatría. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, cuando escucha la palabra arrepiéntete, implica darle la espalda y caminar en dirección opuesta a lo que estábamos haciendo que está mal delante de Dios. Amén. Cuando una persona no le da la espalda a la práctica del pecado y dice que se ha arrepentido, es un mentiroso y todavía está muerto en sus delitos y pecados. Amén. Nosotros los cristianos tenemos la capacidad de pecar, tenemos deseos de pecar porque hay en nosotros una naturaleza pecaminosa, pero nosotros no practicamos más que el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha liberado del poder que esa naturaleza tenía sobre nosotros. Tú y yo tenemos la capacidad de dejar de pecar, dejar de practicar el pecado, porque ahora Cristo vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios controla nuestras vidas. Por lo tanto, no tenemos excusa, hermanos, para no apartarnos del pecado y darle la vuelta completa y caminar en una dirección contraria. ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? Su pecado los alejaba de Dios. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Cuando tú y yo dejamos nuestro pecado, debemos acercarnos a Dios. Es el producto inmediato de una persona que se ha arrepentido verdaderamente. Ya no está lejos de Dios, está más cerca de Dios, porque está caminando en esa dirección. Es un acto decisivo de nuestra parte, hermanos. Arrepentirse es un acto decisivo, algo que tenemos que decidir hacer con todo nuestro corazón. Ahora, vean el versículo 7 en la parte inicial. El arrepentimiento, hermanos, implica caminar con Dios. Dice ahí, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Entonces dice, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Hay dos cosas aquí. Lo primero, hermanos, quiere decir que una persona que está en pecado delante de Dios no anda con Dios, no anda en pos de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no solo dejas de practicar el pecado, sino empiezas a caminar con Dios. ¿Cómo sé que estoy caminando con Dios? En la práctica. Número uno, eres una persona que lee su Biblia. Número dos, eres una persona que ora. Esos dos elementos básicos, hermanos, muestran que tú estás caminando con Dios. ¿Por qué? Porque la oración es el vehículo por medio del cual tú te comunicas con Dios y la Biblia es el vehículo por medio del cual Dios se comunica contigo. Cuando tú y yo leemos la Biblia, estamos entrando dentro de la mente de Dios. Sabemos y podemos entender qué es y cuál es la voluntad de Dios. Una persona que anda en pos de Dios, que camina con Dios, es una persona ávida en la lectura de la palabra de Dios y es una persona que ora. De esa manera tú puedes saber si estás caminando en pos de Dios. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, no solo los deja, sino empieza a caminar con Dios. Pero también, hermanos, en lo que nos enseña el versículo 7 en la parte final, el arrepentimiento implica que el castigo de Dios no va a venir sobre ti. Porque ahí dice el versículo 7 abajo, y si viniere al profeta para preguntarle por mí, esto es Dios, yo Jehová le responderé por mí mismo. Yo responderé por mí mismo, hermanos, quiere decir que Dios personalmente lo va a juzgar, porque está en pecado. Pero cuando tú te arrepientes, dejas de practicar el pecado y empiezas a caminar en pos de Dios, andar con Dios, el castigo de Dios no está sobre tu vida más. Dios te perdona. Y si Dios te perdona, Él no te va a juzgar. Pero si tú no te arrepientes, aquí dice, yo Jehová le responderé por mí mismo. Jehová mismo te va a castigar. Hermanos, ¿verdad que Dios castiga?
Nota lo que dice el versículo 8. Hablando de el hecho de que Dios te castiga si andas en pecado. Pero si te arrepientes, Dios te perdona. Nota el versículo 8. Pondré mi rostro contra aquel hombre. Pondré mi rostro contra aquel hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se convierte en tu enemigo. Cuando dice Dios que Él va a poner su rostro contra ti, quiere decir que tú eres enemigo de Dios. ¿Y qué causa que tú seas enemigo de Dios? Tu pecado, mi pecado. Cuando yo peco contra Dios, me convierto en un enemigo de Dios. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido entiende eso, hermanos. Y no busca practicar el pecado más porque sabe que el pecado es enemistad contra Dios y nadie de nosotros quiere ser enemigo de Dios. Amén. Saben, muchas veces escuchamos decir que Dios ama a todos. Pregunta a cristianos, ¿Dios verdaderamente ama a todos? Vayan conmigo al Salmo 5:5, por favor. Quiero poner esto en tus manos. Cuando escuches a alguien decir, oh, Dios ama a todos por igual. No es cierto, hermanos. Dios no ama a todos por igual. Dios no ama a todos. Salmo 5:5, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y ahora, ¿Dios ama a todos? ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Si una persona no se ha arrepentido de sus pecados, esto es, no ha dejado de practicar el pecado, no anda caminando en pos de Dios, hermanos, no solo es un enemigo de Dios, Dios no lo ama. Dios no lo ama. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo aborrece. ¿Por qué lo aborrece? Por su iniquidad. Si no te arrepientes, si una persona no se arrepiente, permanece enemigo de Dios. Sí, el rostro de Dios está contra ti, si no te arrepientes. Amén. Ahora, yo sé que a lo mejor están pensando en Juan 3:16. Hermano, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué no implica que Dios ama entonces a todos? No, el Salmo 5:5 dice que Él aborrece a todo aquel que hace iniquidad. Lo que Juan 3:16 dice, hermanos, es que Dios es amor. Y porque Dios es amor, entregó a su Hijo para propiciación de los pecados de todos. Pero solamente se salvan, solamente llegan a ser amados por Dios aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? La expresión del amor de Dios lo podemos ver en la cruz cuando Cristo murió. Y sí, murió para que todo mundo tuviera la oportunidad de salvarse, para que todo el mundo pudiera ser llamado hijo de Dios, para que todo mundo pudiera recibir el amor de Dios, para que todo el mundo pudiera ser amado por Dios. Pero ¿quiénes son los que van a poder recibir vida eterna, ser amados por Dios, ser hechos hijos de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hermanos, todo aquel que en Él cree. Y para que tú puedas creer en Él, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Y si no me arrepiento, entonces no has creído en Él. Y por lo tanto, estás dentro de la categoría de aquellos que son aborrecidos por Dios a causa de su maldad.
¿Pero qué no Dios es amor? Sí, Dios es amor. Y en esto conocemos que Dios es amor, que Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados. Pero tienes que arrepentirte para que Dios pueda darte vida eterna y puedas ser amado por Él. Regresando a Ezequiel, hermanos, la Biblia dice, arrepiéntanse. Y estamos hablando de que el arrepentimiento implica evitar el castigo del Señor. En el versículo 7 vimos que si tú no te arrepientes, el castigo personalmente va a ser ejecutado por Dios. En el versículo 8 leímos que si no te arrepientes, el castigo está sobre ti porque eres enemigo de Dios. Pero nota lo que dice el versículo 8 en la parte media del versículo. Le pondré por señal y por escarmiento. Cuando tú te arrepientes, evitas que Dios te castigue. Pero si tú no te arrepientes, una de las razones por las cuales Dios te castiga es para ejemplo, es una señal, es para escarmiento de los demás. Pregunta, cristianos, ¿acaso no hemos visto esto en la Biblia? El ejemplo que Dios da para escarmiento a los demás. Por ejemplo, comencemos con Noé. Noé, Dios le dice, Noé, voy a destruir al mundo. ¿Por qué? Porque no se arrepiente, están en pecado. Y yo no puedo contender con el hombre para siempre. Noé empezó a predicar, empezó a construir el arca. Familia, ¿Dios destruyó al mundo? ¿Sí lo destruyó o no lo destruyó? Sí. ¿Murieron los que no se arrepintieron? ¿Murieron los que no entraron en el arca? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué no es una prueba de que Dios cumple lo que dice? ¿Por qué se salvó Noé? Porque Noé halló gracia en los ojos de Dios. Noé se arrepintió con toda su familia. Noé obedeció a Dios. Noé caminó con Dios. Y él se salvó. Lot. Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios les dice, sálganse. Y no volteen para atrás. No volteen para atrás. Pregunta, ¿la esposa de Lot salió con Lot? ¿Sí o no? ¿Y qué le pasó en el camino? ¿Se convirtió en estatua de sal? ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Dios les dijo, no volteen para atrás. Y ella volteó para atrás. Se perdió. Pregunta, familia, ¿es un ejemplo para nosotros? Lot obedeció lo que Dios dijo. Judas, hermanos. ¿Se perdió Judas? ¿Se perdió? Sí. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de Dios. Decidió traicionar a Jesús. Y es un ejemplo para nosotros. Y podemos ir a través de las Escrituras dando uno y otro ejemplo. Pregunta, ¿hemos visto nosotros en nuestra vida aquí en la tierra a una persona morir gracias a su pecado? ¿Hemos visto eso, hermanos? ¿Sí o no? ¿Han visto a alguien morir por su pecado? Sí, yo los he visto. Vi como un ladrón entra a robar. Dios dice, no robarás. Entra a robar y los policías lo mataron. ¿Murió por su pecado, hermanos? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios trae juicio sobre la gente que no se arrepiente? Lo hace porque dice Ezequiel, lo pondré por señal y por escarmiento. Así es que, hermanos, yo creo que es importante dar gracias a Dios de que nos hemos arrepentido. Porque todos esos ejemplos que hemos visto en la Biblia y en nuestra vida personal de cómo Dios castiga el pecado, no va a ocurrir en nosotros porque hemos sido librados gracias al arrepentimiento. Ahora, noten el versículo 8, otra cosa, cuando hablamos del arrepentimiento implica evitar el castigo del Señor. Cuando una persona se arrepiente, deja de practicar el pecado, empieza a caminar con Dios y evita el castigo. Y ese es el castigo más horrible que puede experimentar una persona. Versículo 8 al final dice, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová.
Cuando dice cortar, hermanos, está hablando de que lo va a lanzar al infierno, lo va a enviar al infierno. Cuando una persona muere en pecado, sin haber aceptado a Cristo Jesús, esa persona es cortada, es quitada de en medio de la congregación del pueblo de Dios. No lo vas a ver entre nosotros. Por eso es crucial, hermanos, que estemos orando. Si tú amas a alguien en la vida, hay personas a tu alrededor que amas, tus parientes, quizás tus hijos, tu cónyuge, quien sea a tu alrededor, tienes que orar por esa persona. ¿Para qué? Para que proceda al arrepentimiento. Porque si no se arrepiente, va a recibir el castigo de Dios, y el castigo de Dios implica ser lanzado al infierno, hermanos. Nunca va a estar contigo en la eternidad. Nota lo que dice el 9. El pecado tiene consecuencias, y cuando una persona se arrepiente, evita esas consecuencias, hermanos. Y el arrepentimiento implica entender que el pecado tiene consecuencias. Cuando una persona se arrepiente, es porque de alguna manera, en lo que está escuchando a través de la palabra, de lo que se está diciendo, se está predicando, entiende que hay consecuencias cuando una persona peca. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, cuando estaban escuchando el Evangelio, se dieron cuenta de que si no se arrepentían iban a terminar en el infierno, iban a terminar apartados de Dios para siempre. Y eso causó un tremendo miedo en sus corazones y procedieron al arrepentimiento. Y es porque es verdad, hermanos, el pecado tiene consecuencias eternas. Mira lo que dice el versículo 9. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Nota, si un profeta es engañado y está hablando, porque en la época de Ezequiel muchos falsos profetas se levantaron hablando mentiras. Mentiras que Dios no aprobó. Dios dijo, los voy a destruir si no se arrepienten. Y los falsos profetas decían, no se preocupen, no va a haber destrucción, todo va a estar bien. ¿Saben qué pasó? Dios dice aquí, yo Jehová engañé a tal profeta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las mentiras que ellos dijeron fue porque Dios los llevó a que mintieran? No, hermanos, lo que la palabra quiere decir aquí, yo Jehová engañé a tal profeta, es de que en un punto el Señor les dio una sopa de su propio chocolate. En algún momento, hermanos, Dios les dio a tomar de su propio veneno. Fue para Dios el día de pago. Ellos comenzaron a predicar falsamente de su propia cosecha, de su propia voluntad, a decir mentira tras mentira tras mentira. Llegó un momento en que colmaron a Dios y Dios los entregó a sus mentiras. Dios les cegó cualquier entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos mismos creyeran sus propias mentiras, porque ya no había punto de regreso para ellos. Y por eso dice el Señor, cuando esos profetas fueran engañados y hablar en palabra, es porque he llegado al punto en que ya estoy acabado con ellos. Yo Jehová engañé a tal profeta, lo he entregado a su propio pecado. Y hermanos, en la Biblia hemos visto que en algún momento Dios llega a un punto en donde dice, no más. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Jeremías, no ores por el pueblo más? Ya no más. Cuando Dios cerró la puerta durante los días de Noé, hermanos, cuando Dios la cerró, se acabó. ¿Ustedes creen que fue posible que cuando la puerta estaba cerrada y el agua estaba ya llegando al cuello de las personas nadaron hacia donde estaba el arca, buscando entrar a esa arca, hermanos? ¿Ustedes piensan que hicieron eso? Yo creo que lo hicieron. Yo creo que tocaron, yo creo que rasgaron, yo creo que clamaron, gritaron y golpearon la puerta con todas sus fuerzas. Pero la puerta ya estaba, ¿qué, hermanos? Cerrada, ya no había punto de regreso, ya no había más que hacer por ellos, la puerta estaba cerrada. Y para estos profetas, hermanos, cuando dice yo Jehová engañé a tal profeta, no es que el Señor haya motivado la maldad en ellos, porque Dios no es un autor de maldad, hermanos. La maldad fue creada en el corazón de Satanás, fue hallada iniquidad en el corazón de Satanás. Pero lo que esto quiere decir, hermanos, es que ha llegado el punto en donde estos profetas han cruzado la línea, la puerta para ellos está cerrada. Y Dios los entregó a su propia mentira. Y eso para mí, hermanos, es brutal. Cuando pensamos en el arrepentimiento,
Tú y yo, hermano, nos hemos arrepentido. Y esto implica que no vamos a ver esa puerta cerrada para nosotros. Nunca vamos a cruzar la línea en donde Dios ya no pueda perdonarnos más, porque hemos entendido que el pecado tiene consecuencias. Nota lo que dice el versículo 9. Al final dice, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. No vamos a ver la maldad más en medio de nosotros. Y llevarán ambos el castigo, dice el versículo 10, de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Los falsos profetas que engañan, así como los que vienen a consultarlos, ambos van a pagar por lo que han hecho. Ambos. Para Dios, hermanos, el pecado es pecado. Se hace el que lo está proliferando o se hace el que está participando. Dios va a juzgar a todos los que estén practicando el pecado. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita? Dios le revela a Ezequiel el pecado que hay en ellos y les dice, arrepiéntanse. El arrepentimiento implica dejar la iniquidad, no practicar más el pecado, implica empezar a caminar con Dios. Implica, hermanos, evitar el castigo del Señor, entender que Dios nos ha librado de ese castigo. Implica también que no vamos a pagar las consecuencias del pecado, no vamos a terminar en el infierno, no vamos a ser destruidos por Dios. Pero también implica una cosa, hermanos. El arrepentimiento implica ver con claridad cuál es el corazón de Dios. Y aquí vamos a ver el corazón de Dios, hermanos, en el versículo 11. Eso es lo que Dios quiere. Por esta razón, Dios permitió que Jesús muriese por todo el mundo, para que todos los que están en este mundo tengan la oportunidad de recibir el amor de Dios y ser amados por Dios en lo que Él quiere de cada persona. Aquí está en el versículo 11. ¿Por qué Dios quiere que nos arrepintamos? Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Dios, hermanos, desea eliminar cualquier contaminación de nuestra vida a causa del pecado. Dios quiere que estemos limpios de pecado. Dios quiere que vivamos una vida sin contaminación. El pecado contamina nuestras vidas. El pecado, hermanos, por muy pequeño que sea, siempre va a echar a perder nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que el pecado echa a perder nuestra vida aquí en la tierra, hermanos? Y no solo el pecado nuestro. Es posible que alguno de ustedes aquí esté viviendo y esté tratando de vivir una vida en santidad delante de Dios, como Dios desea. ¿Pero acaso no es verdad, hermano, que el pecado de la gente que está a nuestro alrededor echa a perder nuestra vida de santidad? Y es lo que Dios desea, hermanos. Imagínense por un momento un mundo perfecto. Tú y yo sin practicar el pecado, andando en pos de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios con un corazón limpio, perfecto delante del Señor, y todos los que nos rodean haciendo lo mismo. ¿Acaso no todos seríamos felices, hermanos? ¿Acaso no todos viviríamos en paz? ¿Acaso no este mundo sería agradable? Pero ¿qué es lo que vemos? Destrucción, contaminación. Aún entre nosotros que estamos buscando vivir de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Por la rebelión de los corazones de las personas. Y eso es lo que Dios desea, hermanos. Si alguien te pregunta, ¿qué es lo que Dios desea de ti, de mí? ¿Por qué desea que nos arrepintamos? Porque Dios quiere que tu vida esté limpia de toda contaminación. Y por último, en el versículo 11 al final, ese es el corazón de Dios. Y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Me sean por pueblo, y yo les sea por Dios. ¿Qué es lo que Dios desea, hermano, hermana, de ti, de mí? Que seamos sus hijos, que tengamos una relación. Él es nuestro Padre que está en los cielos y nosotros somos sus hijos. Dios quiere limpiar tu vida de toda contaminación y Dios quiere tener una relación contigo. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús con la samaritana? Jesús le dijo a esa mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios desea que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando tú y yo nos arrepentimos,
la contaminación del pecado se va de nuestras vidas. Porque ya no practicamos más el pecado, porque estamos buscando andar en pos de Dios, vivir una vida de acuerdo a Dios. Y entonces viene un corazón nuevo, hermanos. Cuando la Biblia dice en espíritu, está hablando de lo que hay dentro de ti, está hablando del corazón mismo. Es una mente y un corazón que están enfocados en hacer una adoración real, honesta, sin hipocresías. Es una persona que en el interior desea estar con Dios, desea amar a Dios, desea adorar a Dios. Y cuando dicen verdad, está hablando de una persona, hermanos, que está indagando, de acuerdo a las Escrituras, cómo adorar a Dios. Muchas de las cosas que vemos dentro de las iglesias que tienen el nombre de adoración a Dios, hermanos, no es una verdadera adoración a Dios. Es una farsa. He estado en iglesias donde la gente se cae, dan vueltas alocadamente, sin freno, y dicen que están adorando a Dios. Eso, hermanos, no es adorar a Dios de verdad o en verdad, porque en ningún lugar de las Escrituras encuentras que debemos adorar a Dios de esa manera. No encuentras tal cosa, hermano. Cuando una persona está adorando a Dios sin una base bíblica, no está adorando a Dios de verdad. Ha inventado algo que llama adoración a Dios. Ustedes han visto personas que durante ciertos días del año, en el nombre de Dios, se golpean, se van golpeando con varas, van caminando de rodillas, van jalando cadenas. Otros llegan hasta crucificarse a sí mismos en cruces. Hermanos, yo te pregunto, ¿eso es una verdadera adoración? No, eso es una farsa, hermanos. Eso no es adorar a Dios de verdad, ni viene de un corazón sincero. No es una adoración en el espíritu ni en verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que tú y yo nos arrepintamos y que empecemos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? Conviértete en una mujer, un hombre que camina en pos de Dios. Y caminar en pos de Dios implica leer la Biblia y orar. Estas dos cosas, hermano, te van a dar una relación personal con Dios. Una relación que va a transformar lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, para que podamos adorar a Dios como Él quiere. Así es que, familia, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, guardemos nuestro corazón de toda iniquidad, porque tales adoradores Él está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Padre bueno,